Bienvenidos a todos y a todas a nuestra tercera clase de la unidad de propiedades coligativas, en la cual continuaremos con nuestro trabajo y abordaremos dos de las cuatro propiedades que detallamos la semana anterior. Comencemos. Habíamos visto que las propiedades coligativas eran aquellas propiedades de las soluciones que solamente dependían de la cantidad o del número de partículas presentes en la solución, sin interesarme quiénes eran esas partículas o de qué sustancias estamos hablando, pero siempre haciendo la salvedad de que nos vamos a referir a solutos no electrolitos y no volátiles. Las propiedades coligativas son para cualquier tipo de soluto, pero la que nosotros estamos trabajando solamente incluye este tipo. Bueno, hoy de las cuatro propiedades vamos a desarrollar las dos siguientes: el aumento del punto de ebullición o ascenso ebulloscópico y el descenso del punto de congelación o descenso crioscópico. Para organizar nuestro trabajo, ¿sí? Yo voy a dividir esto en una serie de videos para que no sea tan extenso cada uno de los videos. Voy a dividir la explicación en tres partes. En la primera parte, en este video, voy a explicar las dos propiedades coligativas desde un punto de vista matemático, mientras que en un segundo video voy a dar una explicación respecto de los diagramas de fases, y finalmente en un tercer video veremos la resolución de un ejercicio práctico. Bien, bueno, manos a la obra. Empecemos con las explicaciones de las dos propiedades que están en pantalla. Habíamos visto nosotros que el punto de ebullición de un líquido era la temperatura a la cual la presión de vapor de ese líquido era igual a la presión atmosférica, es decir, a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Bueno, cuando un soluto no volátil se disuelve en un solvente, habíamos visto que la interacción de las partículas del solvente con las del soluto generaban que poca cantidad de moléculas pudieran pasar a la fase vapor, generando una disminución una disminución de la presión de vapor. Bueno, imaginemos que la sustancia, por ejemplo el agua, llega a su punto de ebullición, es decir, su presión de vapor llega a los 760 milímetros de mercurio y por lo tanto estamos en una temperatura de 100 grados. Si yo al agua le agrego un soluto no volátil, automáticamente a esa temperatura de 100 grados la presión de vapor va a bajar por efecto del descenso de la presión de vapor. Entonces voy a estar a 100 grados, pero la presión de vapor ya no va a ser más 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ya no voy a estar más en el punto de ebullición como yo lo había definido. Voy a tener que seguir entregándole calor al sistema para que más moléculas puedan pasar a la fase vapor y nuevamente la presión vuelva a alcanzar los 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ya la temperatura cuando el agua con el soluto disuelto llegue a los 760 ya no va a ser más 100 grados, sino que voy a estar en una temperatura mucho mayor. ¿Sí? O sea, el efecto del descenso de la presión de vapor genera que yo necesite más temperatura para llegar al punto de ebullición. Y lo mismo va a pasar con el punto de congelamiento o de congelación. Sabemos que el punto S es el punto en el cual el agua pasa de estado líquido a estado sólido. El agua o cualquier sustancia, ¿no es cierto? Por eso decimos congelación. Pasa de estado líquido a estado sólido. Bueno, si ahora estoy generando una perturbación al agregar un soluto, ya el agua no va a lograr acomodar sus moléculas para formar el estado sólido, es decir, el hielo o cualquier sustancia, a la temperatura a la cual lo hacía, sino que ahora va a necesitar un mayor descenso de la temperatura para lograr pasar a estado sólido. Así como necesitaba un mayor aumento de la temperatura para lograr llegar al punto de ebullición, ahora va a necesitar un mayor descenso de la temperatura para llegar al punto de congelación. Entonces, ambas dos propiedades generan esta interacción. Bien, después lo voy a desarrollar un poquito más con los diagramas de fases. Ahora vamos a pasar pura y exclusivamente a la matemática, es decir, cuál es el efecto de agregar un soluto a este solvente. O sea, qué tanto aumenta el punto de ebullición o qué tanto disminuye. Para eso nos basamos en que experimentalmente se determina que tanto el aumento como el descenso en los dos puntos es directamente proporcional a los moles de soluto en la solución respecto de la masa de solvente. Esto, comenzando con el aumento del punto de ebullición, se traduce en esta ecuación, donde el punto de ebullición del solvente en solución, es decir, el nuevo punto de ebullición de la solución, será igual
al punto de ebullición del solvente puro más esta constante de proporcionalidad que llamaremos constante ebulloscópica del solvente por, como dije recién, molalidad. Esta M es molalidad. ¿Qué era molalidad? Ahora lo vamos a desarrollar, pero esta molalidad es lo que me determina a mí el soluto, porque en la unidad de concentración de molalidad está involucrado los moles de soluto disueltos. Entonces vemos que a mayor cantidad de moles disueltos, mayor es el aumento del punto de ebullición porque genera mayor cantidad de suma respecto del primero. Y vamos a decir que con esta ecuación calculamos el nuevo punto de ebullición de la solución. Si yo quiero saber cuánto aumentó, tengo que calcular siempre una diferencia, lo que se conoce como un delta. El delta del punto de ebullición, o justamente el aumento del punto de ebullición, será igual al nuevo punto de ebullición, es decir, al punto de ebullición del solvente en solución, menos el punto de ebullición del solvente puro. Bien. Con respecto al punto de congelación, pasa exactamente lo mismo, con una salvedad. Como ahora estamos haciendo un descenso, ya no tengo un signo más en mi ecuación, sino tengo un signo menos, porque estoy descendiendo el punto de congelación. Quiero decir que el punto de congelación del solvente en solución, o de la solución resultante, será igual al punto de congelación del solvente puro menos este factor, que está compuesto por la constante crioscópica del solvente multiplicada por la molalidad. ¿Sí? Y ahora nuevamente, si quiero calcular el descenso, es decir, quiero calcular la diferencia, tendré que aplicar esta fórmula. Que fíjense una cosa, es parecida pero a la vez muy diferente a la de arriba. El descenso del punto de congelación, el delta, será igual ahora al punto de congelación del solvente puro, sin ningún soluto, menos el nuevo punto de congelación. ¿Por qué pasa esto a diferencia del de arriba? Porque acá el punto de ebullición de la solución siempre es mayor que el del solvente puro, porque estoy aumentando. Por lo tanto, cuando los reste, este resultado me va a dar positivo. En cambio acá abajo, como estoy descendiendo el punto de congelación, ahora el nuevo punto de congelación, es decir, el de la solución, va a ser más chiquito que el inicial, es decir, el del solvente puro. Si yo hiciera esta resta acá, este resultado me daría negativo. Y como queremos trabajar siempre con valores positivos, pues son más cómodos, damos vuelta la resta. Ahora al más grande, que sería siempre el del solvente puro, le restamos el más chiquito, que sería el de la solución. Bien, finalmente quiero cerrar con dos explicaciones respecto de, uno es la molalidad. Recordemos, esto es tema del año pasado, pero lo volvemos a recordar porque es unidad de concentración. La molalidad es una unidad de concentración química que expresa los moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Siempre digo lo mismo, no confundir con molaridad, que es la M mayúscula. Esta es molalidad, M minúscula. La molaridad eran los moles de soluto dividido los litros de solución. Bueno, acá no tengo solución, tengo solvente. Entonces, serán el número de moles de soluto disuelto dividido los kilogramos de solvente. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, termino diciendo que las constantes ebulloscópicas y crioscópicas, estas constantes que aparecen en las ecuaciones, son propias de cada solvente e independientes de los solutos. No importa el soluto que esté disuelto, siempre las constantes valen lo mismo, ¿sí? Y se simbolizan con KB y KF. No, yo usé KC en el anterior para referirme a la constante crioscópica porque es muy tradicional utilizar KC. KB no, porque B viene de la palabra bowling, creo que se dice así, que en inglés significa ebullición, y AKF viene de freezing, que en inglés significa congelar. Entonces, esto es un libro sacado de un libro de traducción del inglés, entonces se mantienen estas constantes, pero KF son las KC. Vemos que cada solvente presenta una constante para cada propiedad coligativa particular, ¿sí? Y la unidad que vemos acá siempre es grados centígrados dividido molalidad. No es masa, sino es molalidad, o sea, justamente esta M que vemos acá arriba. Bien, bueno, con esto termino este video y en el próximo continuaremos con nuestros diagramas de fase. Hasta luego.